Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta serie de videos que vamos a estar subiendo referente a cómo hacer un informe trimestral desde cero con base en el layout que les había pasado, ¿no? Habíamos establecido esa estructura para un informe y era la portada, las cifras relevantes, mensaje del director general, desempeño operativo, desempeño financiero, invitación a la teleconferencia, que esa sección tal vez le cambie el nombre, porque acuérdense que también aquí viene la cobertura de analistas y el aviso sobre eventos futuros. Y por último, los estados financieros. Entonces, el objetivo es que yo construya un informe trimestral desde cero y vamos a estar publicando una serie de videos en donde vamos a estar viendo paso a paso qué es lo que tendríamos que hacer. La idea es que no duren tanto los videos y que sean lo más prácticos posibles para que podamos ver el proceso, ¿no? Y como caso de estudio, voy a tomar el informe trimestral de Alsea. Yo lo voy a hacer para el primer trimestre de 2021. Y esto ya les va a servir como base para lo que van a estar haciendo ustedes en su proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué tomé el informe de Alsea? Principalmente porque tiene suficiente información y porque la estructura que hoy en día tiene no coincide con la estructura general que yo les había pasado. Entonces, acuérdense que aquí no es que yo esté juzgando a Alsea, ¿no? Porque cada empresa puede tener su propia estructura, pero pues para fines didácticos voy a tratar de construir un informe con esa estructura para una compañía y al final ya podemos compararlo con el informe que hoy en día tienen, ¿no? Que si nos podemos, se los voy a dejar de tarea porque no lo vamos a hacer ahorita, pero pueden leerse todo este informe y ustedes pueden ir detectando o pueden ir calificándolo en cuanto al contenido, en cuanto a la estructuración y lo pueden comparar con ya la versión final que vamos a hacer. Entonces, aquí pues ciertos detallitos que yo le pudiese ver es que, por ejemplo, en el título sale como hoja membretada el nombre del título, no sale como informe trimestral. Y al final me causa un poco de conflicto la información de los estados financieros. Yo quería tomar la información que viene pública aquí de los estados financieros, pero hay ciertos títulos, como por ejemplo aquí me dice que es el informe trimestral del primer trimestre de 2021. Y está ok, la información al 31 de marzo de 2021 contra la información al 31 de marzo de 2020. Pero ya en los siguientes me dice que es el informe trimestral del segundo trimestre de 2020 y me vuelve a dar la información al 31 de marzo de 2021, es decir, del primer trimestre de 2021 y del primer trimestre de 2020. Y eso ya es el estado de resultados. Luego aquí me dice que es el informe trimestral del cuarto trimestre de 2020 y me vuelve a dar la información al primer trimestre de 2021 y al primer trimestre de 2020. Y así se van cambiando las cifras. Entonces sí me causó como que cierto conflicto, por lo que decidí no utilizar esta información más que como de soporte, o sea, para verificación, aunque creo que la información buena son los primeros, ¿no? O sea, el balance general que sale aquí y el estado de resultados que sale aquí. Ya los demás, pues ya como que los dejé de lado, ¿no? Sin embargo, no voy a tomar esta información como información final, sino que siempre en su misma página o en la página de la BMB podemos encontrar los reportes que mandan a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, podemos tomar la información que viene en este reporte para validar la información que ya estamos viendo en el primer trimestre de 2021, ¿no? Entonces, en este primer video, como paso número uno, acuérdense que nosotros lo que vamos a hacer no va a ser darle formato a esto que viene aquí, ni replicar lo que ya viene en el informe, sino que vamos a construir un informe trimestral desde cero con esa estructuración. Entonces, paso número uno, lo que necesitamos hacer es obtener el estado de resultados y el balance general, porque acuérdense que el informe lo vamos a estar construyendo en función de estos dos estados financieros. Entonces, voy a estar tomando la información que viene en el reporte que mandan a la BMB. En este caso, pues abrí el primer trimestre de 2021 y aquí abrí el primer trimestre de 2020. Entonces, ahorita vamos a ver qué vamos a obtener de aquí. De entrada, lo que hice fue crear un archivo de Excel, porque al final eso nos sirve como auxiliar para hacer cuentitas, multiplicaciones, divisiones y todo esto. Entonces, en una hoja me puse el estado de resultados y en otra hoja me puse el balance general. Entonces, vamos a empezar. Acuérdense que tenemos nosotros ya una estructuración para este tipo de tablas. Comenzamos primero con el concepto, luego comenzamos con la información. Acá se lo acabo de cambiar porque había grabado un video previamente que decidí no utilizar, me salió mal. Entonces, bueno, esta es la estructura que tenemos, ¿no? El concepto, la información del trimestre actual, la información del mismo trimestre del año anterior, la variación que hay y
en teoría, nosotros tendríamos que tener aquí el acumulado del año. En este caso sería el acumulado de 2021, el acumulado de 2020 y la variación que hay entre estos dos. Sin embargo, estoy haciendo el informe para el primer trimestre de 2021. Entonces, aquí coincidiría que el acumulado, pues serían estas mismas cantidades. Entonces, no tiene caso que yo las ponga porque estaríamos viendo lo mismo. Ya si estamos hablando de que estamos haciendo el del segundo trimestre de 2021, entonces ahí sí vale la pena incluir estas cifras porque aquí ya tendríamos la información solo del segundo trimestre de 2021, solo del segundo trimestre de 2020 y aquí ya tendríamos el acumulado que ya no sería el mismo. O sea, aquí ya sería la suma de lo que tengamos aquí más el primer trimestre de 2021 y aquí sí ya cambiaría. Pero estamos hablando de que ahorita estoy haciendo el de el primer trimestre de 2021, entonces pues vamos a dejarlo sin los acumulados, ¿no? Pero al final ya sabemos que deben de estar aquí las columnas. Entonces, en esos informes nosotros podemos encontrar los estados financieros. Podemos encontrar tanto los que publican aquí en el reporte como los que se mandan a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, vamos a considerar esos y con base en eso los vamos a ir construyendo. Entonces, aquí dice estado de resultados. De hecho, es como hipervínculo, te manda directamente y podemos tomar esta información. Vemos que el periodo que tiene es del primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2020 y están las cifras completas, entonces nos sirve. Entonces lo que vamos a estar haciendo es literal copiar y pegar toda esta información en el archivo de Excel, que es lo que yo hice aquí. Ahora, van a haber unos cambios porque tal no siempre nos va a servir el informe, perdón, el estado tal cual como lo presentan aquí. Por ejemplo, después de la utilidad bruta, bajo este formato, ellos nos ponen los gastos de venta, gastos de administración y otros ingresos y otros gastos y con base en esa información se genera la utilidad o la pérdida de la operación. Ah, aquí, perdón, algo que pueden hacer es ir comprobando con fórmulas para verificar que las cifras, o sea, que no está pasando nada raro con las cifras, ¿no? Por ejemplo, ingresos y costo de ventas. O sea, yo me copié estos dos, que son los que están aquí, y luego pues ya sabemos que la utilidad bruta sería los ingresos menos los costos de ventas. Entonces aquí lo formulé y me dio los 6.880.445, que coincide con esta cifra que me están dando en utilidad de operación, ¿no? Y así me fui yendo, ¿no? Luego copié gastos de venta, gastos de administración, otros ingresos y otros gastos, y utilidad y pérdida de la operación, pues sería la utilidad bruta menos toda esa información. Entonces, de nuevo, hice lo mismo y me da los 38.242.000, que es lo que está aquí, ¿no? Y así me voy yendo, generalmente todo lo que está en negritas es lo que formulo y ya veo cuál es si coinciden las cifras y si no, pues me sirve para ir unificando, porque acuérdense que de un trimestre a otro puede ser que cambien los conceptos. Entonces aquí de entrada sí me copié este estado de resultados tal cual, excepto la última parte. Después, esa es la información que nos interesa, ¿no? Después de utilidad antes de impuestos, pues tenemos la parte de impuestos a la utilidad y después ya tenemos la utilidad neta, que es lo que tenemos aquí, no, perdón, aquí. Entonces aquí de entrada omití estos dos, que es una clasificación que dan en este tipo de estado de resultados, que es el de utilidad de operaciones continuas y utilidad de operaciones discontinuas. Entonces, si se dan cuenta, de hecho en este caso es cero y coincide que utilidad de operaciones continuas es el mismo que la utilidad o pérdida neta. Entonces nos vamos directamente a utilizar esta e ignoramos esa clasificación que viene aquí, ¿no? Y de ahí, cuando ya tenemos la utilidad neta, lo que nos interesa ver es qué proporción corresponde a la participación controladora y qué proporción corresponde a la participación no controladora, que son estos dos. Y si se dan cuenta, pues la suma de estos dos tendría que dar la utilidad neta, porque al final es una subdivisión que se está haciendo. Y por último, tenemos la utilidad por acción, que es igual ya viene en la parte de abajo, que es simplemente tomar la utilidad neta y dividirla entre el número de acciones en circulación. Todo lo que está debajo ya no es en nuestro interés incluirlo en los estados que vamos a poner en el informe. Ya si alguien requiriera esta información, pues se puede venir a este documento para verificarla, ¿no?
Entonces, el cambio que yo le hice, o sea, okay, una vez que yo ya tengo este estado de resultados, que pues yo sé que es el que ya está publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, pues me fui a cambiar, perdón, a verificar las cifras con lo que me habían publicado. Acuérdense que aquí vi que era del segundo trimestre del 2020. Sin embargo, si vamos revisando las cifras, pues sí coincide con las que están en el primer trimestre de 2021, ¿no? Entonces vemos que esa información sí es el primer trimestre de 2021. Y los cambios que hubieron es que después de utilidad bruta, aquí lo dividen en gastos de operación y depreciación y amortización. Acuérdense que al final hay varias formas en las que nosotros podemos crear el estado de resultados, pero no varias formas, sino que varias normas financieras, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa más verlo de esta forma porque uno de los indicadores que nosotros tenemos que calcular es el EBITDA, que no viene, el EBITDA no forma parte del estado de resultados, sin embargo, es un indicador que suele medirse para las empresas en cuanto a, se utiliza principalmente para medir la capacidad de generación de ingresos de las empresas, ¿no? Entonces, si aquí yo copio estas cifras, veo que lo que yo tengo después de utilidad bruta es gastos de venta, gastos de administración, otros ingresos y otros gastos. Entonces, si yo copio estas dos cifras que yo tengo aquí, le hacen falta los 3 ceros al final porque ellos nos están poniendo la información, aquí dice en miles de pesos nominales. Entonces, si yo sumo esta cantidad, me da los 6.842.000, mismos que es la suma de todas estas cantidades, 6.800.000, perdón, 6.842 mil millones. Entonces, pues veo que la clasificación, o sea, sí me coincide la suma. Entonces, lo que hice fue crear, o sea, copié y pegué este estado de resultados abajo. Solamente que aquí, en lugar de que yo ponga todos estos conceptos, pues ya puse simplemente los gastos de operación y la depreciación y la amortización, que son estas cantidades, perdón, que tenemos aquí. Entonces, a esto el único cambio que yo le hice es que después pues calculé la utilidad de operación normal, como lo habíamos hecho previamente, solo que ya con esta clasificación, y luego le agregué la columna de EBITDA, que el EBITDA pues sería únicamente la utilidad de operación más los gastos de la depreciación y la amortización. Y todo lo demás que viene aquí, pese a que no está coincidiendo tampoco con la información, o sea, con los nombres que le están poniendo aquí, pues lo dejé así tal cual como viene en los estados de resultados de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Que en esencia es lo mismo, ¿no? Son los ingresos financieros y los gastos financieros, y aquí nos lo ponen como costo integral de financiamiento, ¿no? Que son intereses pagados, cambios en el valor razonable, pasivos financieros, pérdida entre utilidad cambiaria, perdón, pérdida o utilidad cambiaria. Entonces, pues de nuevo, son equivalentes, entonces ya le voy a dejar esa información. Realmente el único ajuste que tenía que hacerle era el que viene después de la utilidad bruta para que yo pudiese calcular el EBITDA, ¿no? Y de aquí, pues ya simplemente calculo las variaciones como nosotros ya conocemos y lo voy a dejar con un decimal, las variaciones. Entonces, acuérdense que esto luego nosotros le vamos a hacer unos ajustes. Por ejemplo, cuando la variación es muy grande, pues ya simplemente se pone un guión, porque pues no tiene caso ver una variación de 5.792%, ¿no? Esas son prácticas que se llevan a cabo en esta parte. Entonces, pues bueno, con esto ya tengo el estado de resultados y ahorita me voy al balance general. Siempre voy a utilizar la información que viene en la página, en el reporte de la BMV. Y aquí pues puedo ver que tengo se llama estado de situación financiera, no es lo mismo, son nombres diferentes. Y veo que me da la información al cierre del periodo actual y al cierre del año anterior. Entonces, en este caso, el formato que nosotros seguimos para el balance general es el concepto, la información al final del trimestre actual, la información al final de el año anterior, y la información al final del mismo trimestre del año anterior. Entonces aquí solo nos está dando dos, el periodo actual y el del año anterior. Entonces por eso fue que yo me descargué el final del año anterior, cierre del año anterior. Entonces por eso fue que yo me descargué el primer trimestre de 2020 también,
porque aquí viene, bueno, este no tiene link, aquí viene la información que me estaría haciendo falta, que sería la tercera columna. Entonces, pues bueno, de entrada lo que hice fue igual copiarme todos los conceptos. Obviamente los que tienen ceros no, pues no tiene caso incluirlos, ¿no? Entonces comenzamos con activos circulantes, ¿no? Aquí nos da el nombre. Copiamos todos los que forman parte de ahí, y luego nos pasamos con activos no circulantes. Eh, déjenme, copiamos toda la información que venía ahí y de ahí ya pasamos al total de activos no circulantes y al total de activos, que aquí es donde ya lo formulé nuevamente. O sea, sabemos que el total de activos circulantes pues sería la suma de todos los activos circulantes, ¿no? Luego, y veo que me da 8.269 millones y coincide con lo que tenemos aquí. Y aquí puede haber confusión porque miren, hay como otros subtotales que tienen otros nombres, por ejemplo, activos circulantes distintos de los activos no circulantes, bla, 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 que da esta misma cantidad. Entonces, si nosotros nos vamos con la finta y pensamos que esta es otra cuenta y la incluimos, cuando hagamos la suma en el Excel, no nos va a dar la cantidad. Entonces, vemos que realmente esta es una subclasificación como del total de activos circulantes y esta ya no la incluimos, solo serían estos tres que nosotros tenemos y cuando hacemos la suma, pues nos da esta información, ¿no? Lo mismo estaría pasando con todas las secciones. Al final, en total de activos no circulantes, pues sería la suma de los anteriores, que nos da 74.394 millones. Y si nos vamos a verificar, pues aquí está, total de activos no circulantes, sí da. Y luego el total de activos, pues sería la suma del total de activos circulantes más el total de activos no circulantes, que nos da 82.663 millones y coincide con la información, ¿no? Entonces ahí vamos bien. Luego nos pasamos con la parte de pasivos y también comienza con pasivos circulantes. Entonces aquí igual, de nuevo nos copiamos toda la información que aquí está y en este caso en particular, dentro de pasivos circulantes están las provisiones circulantes, que si vemos, como vemos que está marcado con azul, pues nos pudiésemos ir con la finta de que es otro apartado, pero sigue siendo parte de los pasivos. Entonces aquí yo lo que puse fue, lo puse aquí en negritas y ahorita pues ya que ya les mostré que no era como otra subclasificación, pues ya lo elimino y ya pongo lo que viene debajo. Entonces vemos que viene provisiones por beneficios a los empleados, que está en ceros, luego otras provisiones a corto plazo, que es el que sí incluimos, y luego el total de provisiones circulantes. Entonces vemos que es el mismo y no hay que ponerlo otra vez, si no estaríamos duplicando la información. Entonces sería únicamente el que dice otras provisiones a corto plazo. Y pues luego al final, el total de pasivos circulantes, eh, es como otro subtotal que termina coincidiendo con el total de pasivos circulantes. Entonces ahí lo que hice pues igual fue ya simplemente aplicar la suma sobre todos, incluyendo las provisiones, y veo que me da los 21.312 millones que podemos ver aquí. Lo mismo va a pasar con pasivos a largo plazo. Tiene otra como subdivisión que se llama provisiones a largo plazo, que la idea es la misma. O sea, este total de provisiones no se incluye, si no se estaría duplicando. Entonces simplemente puse el de provisiones por beneficios a los empleados, que ese sí tiene información, es a largo plazo, entonces es este de aquí. Otras provisiones a largo plazo no hay. Entonces ya después de eso, perdón, hay unas provisiones por impuestos diferidos. Esa sí se considera también. Esta es como total de provisiones a largo plazo y luego pasivo por impuestos diferidos. Pero no provisiones pasivo. Entonces lo incluimos también y al final, pues de nuevo volvemos a verificar con la suma que nos da 54.090 millones. Y aquí vemos total de pasivos a largo plazo, pues vemos que coincide. Y pues al final, total de pasivos, pues al igual que como lo vimos con los activos, sería la suma de pasivos circulantes más pasivos de largo plazo. Nos da los 75.403 millones y vemos que coinciden, ¿no? Y ya por último nos vamos a la parte del capital, que aquí igual tiene un pequeño tema que pues ahorita no lo había eliminado para que yo se los mostrara, pero aquí viene pues el capital social, la prima de emisión en acciones, acciones en tesorería, utilidades acumuladas y otros resultados integrales acumulados. Y todos estos forman el total de la participación controladora. Entonces, esta no es como una subcuenta. O sea, si nosotros incluimos todo como, o sea, como parte de,
pues nos va a dar, cuando nosotros hagamos la suma del total capital contable, no nos va a dar esta cifra. Entonces aquí como que todo esto es el desglose de esta parte y luego tenemos participación no controladora y ya tenemos la cifra, ¿no? Entonces yo lo que puse fue capital social, prima en emisión de acciones, acciones en tesorería, utilidades acumuladas y otros resultados integrales acumulados y ya no incluí, o sea, el que fue total de la participación controladora ya no lo incluí porque si nos sumamos todos estos, ya vemos que nos da la cantidad que nosotros tenemos ahí. Entonces, pero luego al final, en el del trimestre, perdón, el del mismo trimestre del año anterior, ya no me coincidió. Entonces, lo que voy a hacer es que simplemente, digo, eso se los quería mostrar porque hubo ciertas diferencias. Aquí hubo una, déjenme buscar el balance. Aquí hubo una cuenta que antes no estaba, acciones en tesorería. Y aún así, la suma de los anteriores no me da la participación controladora. Entonces, para efectos de lo que vamos a estar haciendo en el informe, lo que voy a estar poniendo aquí va a ser simplemente la participación controladora y la participación no controladora. Y los demás los voy a eliminar. Digo, al final estamos hablando de que eso lo estoy haciendo ahorita porque pues obviamente no tengo contacto con la empresa para investigar qué es lo que está pasando, pero pues si estamos en el supuesto de que lo estamos haciendo ya de manera formal para una empresa, pues podríamos acceder a esta información y unificar las cuentas. Entonces es esta cantidad, perdón, no, me estoy yendo. Es esta cantidad, los 6,100, 6,103 y luego 1,156. Y luego la suma de estos dos, ay, estoy sumando más, ay, perdón, debe de dar los 7,000. A capital social, pues también lo voy a eliminar. Debe de dar los 7,259, que aquí vemos que en efecto sí da. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a copiar la información para el cierre del año anterior, que sería esta de, no, perdón, esta es la de abajo y esta de aquí. Nos da 7,633 y me voy a llevar también la información de, no, es el mismo trimestre del año anterior, que sería esta de aquí, y nos da 10,727, ok, estamos bien. Y pues ya, en la parte del capital contable lo voy a dejar de esta forma, y al final acuérdense que pues tenemos la parte de total de capital contable y pasivos, que debe ser igual a activos, entonces hacemos la suma, y verificamos y vemos que aquí está total de activos, sí nos da en efecto la misma cantidad, ¿no? Y pues bueno, ya está nuestro balance general. Lo único que nos falta es agregar la variación contra el 31 de diciembre, que es el cierre del año anterior, y luego agregar la variación contra el 31 de marzo del 2020, que es el mismo trimestre del año anterior. Acuérdense, en cuanto a estados de resultados, sí podemos poner 1T21, 1T20, porque esta información es para este periodo, pero el balance general, acuérdense que no es información por periodo, sino que es una foto al momento. Entonces, en este caso se utilizan fechas para indicar que esta información fue al 31 de marzo de 2021. No es que haya sido la información de ese trimestre en específico, sino que en ese momento así estaba la información, ¿no? Entonces, por eso siempre en el balance general se ponen fechas y no periodos. Y pues bueno, ya solo nos falta calcular los porcentajes de variación. Le vamos a poner un decimal y pues aquí solamente arrastramos fórmulas. Entonces voy a arrastrar todo y ahorita voy eliminando los espacios que no me sirven, que son estos, estos. Y luego vamos a ver que tenemos unos cuantos errores. Eso va a ser principalmente porque, por ejemplo, aquí, pues aquí era 0, entonces no se puede calcular. Le ponemos guión nada más. Y aquí, pues de nuevo, también era 0, entonces no se puede calcular la división. Le ponemos un guión nada más, ¿no? Entonces, pues ya está. Ahorita que ya tenemos nuestros estados financieros hechos, pues ya podemos comenzar a vaciar la información en el Word. Entonces voy a empezar con el layout que les había mencionado, que es portada. Bueno, voy a dejar una hoja de portada. Aquí voy a poner el índice
Y vamos a empezar, ¿no? Con cifras relevantes. Esto lo voy a ir cambiando, ¿no? Conforme vaya avanzando. Entonces, cifras relevantes. Ay, puse relevantes. Relevantes. Le voy a ir agregando la referencia. Está en... Aquí está. Esto va a ser nivel 1. Luego tenemos el mensaje del director general. Le voy a poner... Este va a ser, y nivel 1 también. Luego tenemos desempeño operativo, que va a ser, o sea, todos van a ser nivel 1 realmente. Luego desempeño financiero. Ay, le puse nivel 2, ¿no? Desempeño financiero. Luego voy a comenzar con en lugar de la invitación a la teleconferencia, voy a poner cobertura de analistas. Y esto lo vamos modificando ahorita que conforme vayamos avanzando, ¿no? Y por último, estados financieros. Ahí está. Y bueno, ya en la parte del índice puedo agregar la tabla de contenidos. Quito el índice. Y ahí está. Ya tengo el layout de mi informe trimestral. Entonces lo primero que voy a hacer, pues es en la parte final voy a poner los estados financieros, ¿no? Y aquí sí me puedo basar en lo que ellos tienen puesto en su informe actual. O sea, tienen puesto Alsea, SADCB y subsidiarias, estados de posición financiera. Bueno, yo voy a empezar con voy a empezar con el estado de resultados y después voy a poner el de, aquí está. No soy muy fan de las mayúsculas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a seguir el mismo formato que ellos estaban poniendo para los títulos. Ahora, al final tal vez lo cambie a minúsculas. Estoy todavía pensándolo. De momento lo voy a dejar así. Y ellos lo tenían puesto en miles de pesos nominales, entonces nosotros tenemos las cifras completas y vamos a ponerlo así tal cual. Entonces vemos que para el estado de resultados son 4 columnas y 17 filas. Entonces, ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a regresar a mi Word, vamos a insertar aquí una tabla. Y son, perdón, ¿dónde está mi Excel? 17 filas y 4 columnas. Voy a poner aquí en pesos, como son las cifras completas, voy a poner en pesos nominales. Y pues ya está. Ahorita lo único que tenemos que hacer es copiar la información que tenemos en el Excel. De momento no nos vamos a estar centrando en el formato, eso va a ser hasta el final. Vamos a pegar únicamente la información y luego vamos ya a dedicarnos a la parte del diseño, ¿no? Entonces ya está, voy a copiar lo mismo, pero ahorita es para el balance general. Estado de posición financiera consolidados, esto cambia. Y es al 31 de marzo. Y pues aquí como yo le agregué el de diciembre, al 31 de marzo de 2021 y 2020 y al 31 de diciembre de 2020. Ay, 2029 ya viaja al futuro, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cuánto tengo que crear. Son 6 columnas y 36 filas. Uy, ese sí va a estar bastante grande. A ver. 6 columnas y 36 filas. Ok. Y pues ya está. Copiamos la información que tenemos aquí. Ahí. La pegamos en la tabla. Y ya está. Obviamente queda todo descuadrado, pero eso ahorita más tardecito le vamos a dar
el diseño, ¿no? O sea, de momento lo vamos a dejar así. Y pues bueno, ya está. En este video concluimos ya el paso número 1, que fue hacer los estados financieros. Lo vamos a dejar hasta aquí y ahorita en el siguiente video vamos a ir avanzando ya con las secciones de cada uno de desempeño operativo y desempeño financiero.